primavera de 1944, las fuerzas de Hitler se encontraban muy dispersas. Todas las unidades del frente oriental requerían desesperadamente refuerzos. Para el alto mando alemán, el problema era dónde destinar los pocos recursos de que disponía para obtener el máximo provecho. Los informes de los servicios secretos alemanes sugerían que la primera gran ofensiva del Ejército Rojo tendría lugar en la actual Bielorrusia. Hitler rechazó los informes. Se mostraba convencido de que Stalin atacaría en el sur para apropiarse de los yacimientos petrolíferos rumanos. Ambas partes se equivocaban, cuando menos en este momento. Al inicio del verano, el mando del Ejército Rojo centró su atención en Finlandia. Las tropas rusas atacaron a través del istmo de Karelia. Tras 2 días de lucha, los finlandeses se vieron obligados a replegarse. Lentamente, durante el mes siguiente, el Ejército Rojo avanzó hacia el norte de Finlandia. En agosto de 1944 todo había terminado y los finlandeses hacían un llamamiento a la paz. Stalin mostró entonces los primeros signos de un modelo que se repetiría en toda Europa. Confiscó los territorios en el área de la Karelia finlandesa y la región de Petsamo, una zona rica en níquel. La atención de Stalin se centraba en la Europa central. En el verano de 1944 lanzó la Operación Bagration, llamada así por el héroe ruso de las guerras napoleónicas. A las 5 de la madrugada del 22 de junio, 3 años después de la invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler, los cañones del Ejército Rojo lanzaron un feroz bombardeo sobre las fuerzas alemanas en el territorio, ocupando lo que hoy es Bielorrusia. Era exactamente el mismo lugar en el que meses antes los informes de los servicios secretos alemanes habían sugerido que el ataque soviético tendría lugar. Pero Hitler había ignorado los informes y el área estaba insuficientemente defendida. Fue otro de sus errores. Los alemanes estaban siendo abatidos a lo largo de un frente de 560 kilómetros por los rusos, que en algunos sectores disponían de más de 400 cañones por cada kilómetro y medio. Al bombardeo le siguió, como siempre, una avalancha de tanques soviéticos y de infantería que cayó sobre las defensas alemanas. Para empeorar la situación, los alemanes apenas contaban con refuerzos aéreos. Una gran parte de la Luftwaffe seguía ocupada en el frente occidental. Entonces se hizo más que evidente la insensatez de Hitler de llevar adelante una guerra en 2 frentes. De forma que las fuerzas aéreas del Ejército Rojo podían actuar sin apenas encontrar resistencia. Los aviones soviéticos atacaban intensamente detrás de las líneas alemanas, lo que cortaba sus comunicaciones e impedía la llegada de refuerzos.
Al día siguiente, los Panzers alemanes habían sido barridos. Un cuerpo del ejército alemán se encontró rodeado en la ciudad de Vitebsk. En un principio, y como venía siendo habitual, Hitler se negó a permitir que se replegaran. Cuando al día siguiente transigió, ya era demasiado tarde para la mayoría de los soldados. 4 días después, Vitebsk cayó. 20.000 soldados del eje murieron y 10.000 fueron hechos prisioneros. Más hacia el sur, a lo largo del frente de Bielorrusia, el modelo se repetía. Hitler estaba furioso y destituyó a su general, el mariscal de campo Ernst Busch. En su lugar puso una vez más a su favorito, el recién ascendido mariscal de campo Walter Model. Pero el nombramiento no supuso ningún cambio. Las poblaciones fueron cayendo sin cesar. Minsk, la capital regional, era el siguiente objetivo soviético. Dos días más tarde, el Ejército Rojo rodeó la ciudad. Más de 100.000 soldados alemanes quedaron atrapados. Las fuerzas soviéticas los bombardearon. En menos de una semana, los supervivientes alemanes se entregaron. El imparable avance ruso siguió su curso y alcanzó entonces los estados bálticos. Primero cayó Vilnius, la capital de Lituania. En todo el frente oriental, los alemanes se veían obligados a replegarse. Tras ellos solo quedaban poblaciones y campos arrasados. Se cometieron atrocidades generalizadas contra los habitantes locales. El Ejército Rojo no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El 23 de julio de 1944, las fuerzas soviéticas alcanzaron el pequeño pueblo polaco de Majdanek, cerca de Lublin. Allí se encontraron con la primera evidencia de la solución final de Hitler: el campo de exterminio de Majdanek. Se trataba de un campo diseñado para el exterminio de judíos a escala industrial. Cuando se filtraron los primeros informes soviéticos de lo que habían encontrado, los aliados occidentales los desestimaron. Tres días después de tomar Majdanek, los rusos se acercaban a Varsovia. Fue allí donde el Ejército Rojo se detuvo. Stalin estaba preparado para hacer lo que Hitler había llevado a cabo anteriormente: apropiarse de territorios, pero no en nombre del Lebensraum o espacio vital alemán, sino en nombre del comunismo. En el verano de 1944, la Operación Bagration había arrancado de raíz el ejército alemán en el este. Más de 300.000 soldados del eje habían muerto. $150.000 habían sido hechos prisioneros. El Ejército Rojo se había detenido a lo largo del río Vístula, al sur de Varsovia.
Stalin no tenía prisa en terminar la guerra. Con Europa en pleno caos, las condiciones eran las ideales para la difusión del comunismo. Las primeras víctimas de los cálculos políticos de Stalin fueron los polacos. El 1 de agosto de 1944, el ejército nacionalista polaco se alzó en Varsovia contra los ocupantes nazis. Necesitaba ayuda desesperadamente. El Ejército Rojo, acampado justo al sur, habría constituido la fuente evidente de ayuda. Pero Stalin consideraba que el ejército nacionalista polaco estaba bajo control del gobierno polaco en el exilio en Londres, y este era desfavorable al comunismo. Por tanto, Stalin ignoró la difícil situación de los combatientes polacos de la resistencia. Y fueron aplastados con terrible brutalidad. Los alemanes no serían expulsados de Polonia hasta que interviniera el ejército ruso en enero de 1945. Era el inicio de un plan general soviético que finalmente vería gobiernos comunistas instalados en la mayor parte de la Europa del Este. En el norte, contingentes del Ejército Rojo seguían vaciando los estados bálticos de alemanes. Más tarde, estos estados serían incorporados a la Unión Soviética. Cerca de Riga, la capital letona, más de 200.000 alemanes quedaron atrapados tras las líneas rusas. Hitler se negó a aceptar un repliegue, ya que seguía decidido a conservar el máximo territorio posible. Paulatinamente, las fuerzas alemanas fueron empujadas hasta la costa del mar Báltico. A mediados de octubre de 1944, los alemanes fueron arrinconados en la península de Curlandia, al oeste de Riga. Se quedarían aislados allí hasta el final de la guerra, cuando finalmente se entregaron a las fuerzas soviéticas. Stalin, mientras tanto, ya estaba conquistando otros territorios en Europa del Este. Podría haberse dirigido hacia el oeste, hacia Alemania. Pero en vez de esto, unidades del Ejército Rojo se dirigieron hacia el sur en una amplia ofensiva a través de los Balcanes. Cerca de 1.500 tanques y 1 millón de hombres penetraban en Rumanía a finales de agosto de 1944. Las fuerzas defensoras del eje contaban con menos de 400 tanques y tan solo 800.000 hombres. Casi inmediatamente las tropas rumanas progermanas cedieron a lo largo de todo el frente. Tres días después, grandes bolsas de tropas alemanas eran rodeadas cerca de Kishinev. Una vez más, Hitler se mantuvo en su posición y emitió su habitual orden de no retirada. Durante 9 días se combatió implacablemente. Más de 180.000 soldados alemanes murieron o fueron hechos prisioneros. El resto se batió en una retirada tardía.
A finales de agosto, el dictador proalemán de Rumanía, el mariscal Ion Antonescu, fue arrestado. Rumanía se rindió. Al mismo tiempo, el Ejército Rojo estaba en Bucarest y había ocupado los yacimientos petrolíferos estratégicamente importantes de Rumanía. Esto supuso para Alemania la pérdida de su principal fuente de abastecimiento de petróleo. 3 ejércitos soviéticos se dirigían hacia el sur a través de Bulgaria. Este país había intentado mantenerse neutral, pero también sería rápidamente absorbido por el Imperio Soviético. Mientras, el resto de las fuerzas rusas se dirigía hacia el oeste, hacia Yugoslavia. Las tropas alemanas en el frente sur, en Grecia, corrían el riesgo de quedar atrapadas. Los alemanes iniciaron un rápido repliegue a través de Albania y el sur de Yugoslavia. Grupos de partisanos albaneses y yugoslavos los hostigaron durante todo el camino. A mediados de octubre de 1944, el Ejército Rojo había alcanzado la capital yugoslava, Belgrado. Solo entonces empezó a desviarse finalmente hacia el norte y el oeste, dirigiéndose hacia Hungría y Alemania. Los refuerzos alemanes afluyeron a Hungría para apoyar al gobierno títere pronazi, pero el Ejército Rojo, demoledor, proseguía su avance. Ocho semanas más tarde, sitiaba Budapest. El asedio se mantuvo durante 6 semanas, hasta que el gobierno títere alemán quedó colapsado. A finales de 1944, la mayor parte de la Europa del Este quedaba así al alcance de Stalin. Sus tropas controlaban los estados bálticos, además de Polonia, Rumanía y Bulgaria. Fuerzas prosoviéticas gobernaban en Yugoslavia y Albania. Hungría y Checoslovaquia estaban en su punto de mira. Stalin había establecido con éxito las bases del futuro bloque soviético. Por fin podía dirigirse hacia Alemania. Pero las fuerzas aliadas también se aproximaban a la frontera alemana por el oeste. Se iniciaba la carrera para ser el primero en llegar a Berlín. Las armas secretas de Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, los cielos albergaban muchos peligros. Cuando un cohete alemán V-2 se precipitaba hacia el suelo, la muerte y la destrucción podían llegar sin avisar. El Oka, flor de cerezo, era un misil japonés impulsado por un cohete y guiado a mano hasta su blanco. Los aviones suicidas japoneses, los kamikaze, fueron una de las armas más terroríficas de la Guerra del Pacífico. Pero existía otra arma japonesa que constituía una amenaza para el continente americano. Globos cargados de bombas, impulsados por la corriente a través del Pacífico para llevar su carga mortífera desde Alaska a México. Estos globos bomba fueron quizás el artefacto secreto más extraño de la Segunda Guerra Mundial.
En la mañana del 18 de abril de 1942, casi 6 meses después del comienzo de la guerra en el Pacífico, una fuerza especial norteamericana navegaba hacia Japón. Con un mar muy picado, despegaron del portaaviones Hornet 16 bombarderos B-25 del Ejército del Aire de Estados Unidos. Su objetivo principal era Tokio. Los bombarderos norteamericanos causaron escasos daños en la capital japonesa, pero el efecto psicológico de la incursión fue enorme. Uno de sus resultados indirectos fue la aceleración de los planes de una de las más insólitas campañas de la guerra, la primera ofensiva transoceánica de globos automáticos de la historia. Los norteamericanos habían demostrado que las islas japonesas eran vulnerables a los ataques a gran distancia. Los japoneses decidieron efectuar una ofensiva de represalia a mayor distancia aún. El uso bélico de los globos se remonta a junio de 1794, cuando los franceses emplearon uno de tipo Montgolfier como puesto de observación en la batalla de Fleurus. También se emplearon globos vigía en la Guerra Civil Norteamericana. Cuando el ejército prusiano asedió París en 1871, los globos permitieron a los franceses entrar y salir de la capital bloqueada. En la Primera Guerra Mundial, globos cautivos de observación oscilaban sobre las redes de trincheras enfrentadas. Eran un blanco tentador para los aviones de caza. Los observadores iban equipados con paracaídas y reventar globos se convirtió en tarea de especialistas. En ese mismo conflicto, las aeronaves alemanas denominadas Zeppelines, por el nombre de su inventor, el conde Ferdinand Zeppelin, llevaron a cabo la primera ofensiva de bombardeo estratégico permanente sobre objetivos del Reino Unido. A pesar de su tamaño, los enormes Zeppelines resultaron frágiles instrumentos bélicos. Los británicos emplearon la autonomía de estas aeronaves para tareas de patrulla marítima. En la posguerra, los aeroplanos reemplazaron a estas naves como arma de largo alcance. Aún así, en el verano de 1939, poco antes del principio de la guerra, los alemanes emplearon una de estas aeronaves para observar la red de estaciones de radar de la costa meridional inglesa. En 1943, en plena guerra, los norteamericanos empleaban con éxito estas naves para patrullar sobre sus vitales convoyes del Atlántico. Sus objetivos eran las emboscadas jaurías de submarinos alemanes. Pero serían los japoneses quienes explotaran la idea de un globo no tripulado como arma ofensiva. El 7 de diciembre de 1941, con su golpe inaugural de la Guerra del Pacífico, los japoneses demostraron el poder destructivo de los aparatos transportados en portaaviones. Al cabo de un viaje de 2.500 millas desde aguas territoriales japonesas, los portaaviones de la flota imperial enviaron a sus bombarderos de superficie y torpederos y a sus cazas de escolta hacia Pearl Harbor, la base hawaiana de la flota del Pacífico norteamericana a 375 kilómetros. Los japoneses lograron una sorpresa total. 7 acorazados norteamericanos resultaron hundidos o averiados. Cientos de aviones fueron destruidos en tierra. A pesar de ello, los japoneses comprendían que los ataques directos contra el continente americano eran poco menos que imposibles. Pearl Harbor se encontraba en mitad de la inmensidad del Pacífico. La tiranía de la distancia colocaba a Norteamérica más allá del alcance de los bombarderos japoneses. Los estragos de la guerra, que se habían abatido sobre las ciudades europeas y que pronto caerían sobre las del lejano oriente, no llegaron hasta las grandes ciudades norteamericanas. En los 8 meses de la batalla de Inglaterra, el bombardeo de Londres y otras ciudades y puertos causó la muerte de 40.000 civiles y la destrucción de más de 1 millón de viviendas. Los japoneses decidieron fabricar globos que cruzaran el Pacífico para soltar bombas incendiarias y de fragmentación sobre las granjas, los bosques
y las ciudades. Pensaron que ello provocaría un efecto devastador sobre un público estremecido por Pearl Harbor y acostumbrado a creerse invulnerable a todo ataque enemigo. En los primeros 6 meses de la guerra, los japoneses se habían hecho con un imperio en el lejano oriente y en el Pacífico que dejaba en mantillas las conquistas del propio Hitler. Creyeron que su extensión disuadiría a los americanos de iniciar una campaña de reconquista. En septiembre de 1940, más de un año antes de que los japoneses entraran en guerra, el arquitecto de su proyección hacia el Pacífico, el almirante Isoroku Yamamoto, había advertido seriamente al emperador Hirohito: si se me ordena luchar sin pensar en las consecuencias, avanzaré sin inconvenientes durante los primeros 6 meses o un año, pero no garantizo en absoluto el segundo o tercer año. Yamamoto tenía razón. El almirante conocía bien los Estados Unidos. La consecuencia del ataque a Pearl Harbor fue el despertar del gigantesco poder económico norteamericano. En 1937, el ejército norteamericano era inferior al de Portugal. Pero en 1944, los Estados Unidos producían casi el 50% del armamento mundial. La entrada en guerra había desatado un potencial aparentemente ilimitado. Las armas que los Estados Unidos suministraban a sus aliados podían haber equipado a 2000 divisiones. Yamamoto sabía que los japoneses no podían sostener una guerra a ese nivel. El poder industrial norteamericano se aplicó a la campaña en las inmensidades del Pacífico, en donde el elemento fundamental no sería el acorazado, sino el portaaviones. En 1943, la Fuerza Aérea Norteamericana de primera línea del Pacífico había alcanzado a la japonesa. Un año después, era 3 veces mayor. Después de la decisiva victoria naval norteamericana en la gran batalla entre portaaviones de Midway en junio de 1942, el control japonés sobre su imperio del Pacífico empezó a debilitarse. En el otoño de 1943, su perímetro había sido reducido a lo que el alto mando japonés denominaba área mínima de defensa. Más aún, la mayor parte de la infantería japonesa estaba empantanada en una guerra que parecía imposible de ganar en China. Podía infligir tremendas derrotas a sus enemigos, pero al igual que el ejército alemán en la Unión Soviética, no podía asestar un golpe definitivo. Los problemas del tiempo y la distancia acuciaban a los japoneses. Al reducirse su perímetro defensivo, la gran base japonesa de suministros de Rabaul, en Nueva Bretaña, fue aislada por el avance norteamericano. Los bombarderos americanos atacaron Rabaul. Pero las fuerzas anfibias norteamericanas no hicieron ningún intento por capturar Rabaul. Quedó aislada para que se pudriera en la cepa. En noviembre de 1943, los americanos habían desembarcado en Tarawa, una isla del archipiélago de las Marshall, en el Pacífico Central, 1000 millas al nordeste de Rabaul y en el límite extremo del perímetro defensivo japonés. En la dura batalla por Tarawa, los norteamericanos recibieron unas lecciones vitales para la campaña anfibia que les esperaba. Uno de los objetivos clave de los norteamericanos era el conjunto de las Marianas, un trampolín para ataques aéreos sobre las islas japonesas. En el otoño de 1943, la flota americana del Pacífico había sufrido una transformación completa. El núcleo de sus veloces fuerzas aeronavales eran los nuevos portaaviones de la clase Essex, poderosamente armados y equipados con 100 aparatos. Las fuerzas especiales y las operaciones anfibias que arropaban iban apoyadas por gigantescos convoyes navales, algo para lo que la economía norteamericana de guerra estaba perfectamente adaptada. La estrategia de saltos de isla en isla por el Pacífico se sostenía sobre un colosal esfuerzo logístico.
Gran parte de ese esfuerzo consistía en la captura y construcción de pistas de aterrizaje. Una vez terminadas, estas pistas se empleaban para establecer zonas superpuestas de control aéreo que permitían a las fuerzas anfibias rebasar las guarniciones japonesas aisladas. Poder aéreo y naval eran complementarios en el Pacífico. En cambio, la Armada japonesa, en acción constante desde diciembre de 1941, había sufrido graves pérdidas. Sus portaaviones y sus mejores tripulaciones aéreas se habían consumido en esa guerra de desgaste. Sus bases aéreas del perímetro defensivo comenzaron a sufrir continuos ataques. Los aviones y submarinos americanos echaban a pique la flota mercante japonesa a ritmo acelerado. El suministro de materias primas por el que Japón había entrado en guerra se detenía. En junio de 1944, los desembarcos norteamericanos en Saipán, en las Marianas, provocaron una furiosa batalla naval en el mar de Filipinas. Participaron en ella casi 1000 aviones norteamericanos. Sus rivales japoneses atacaron en 4 oleadas, pero solo un puñado de aparatos de la segunda logró acercarse a sus objetivos. El resto, más de 300 aparatos, fueron derribados. Los norteamericanos llamaron a esta fase de la batalla el tiro al plato de las Marianas. Significaba el principio del fin de la Armada Imperial japonesa. En Saipán, la infantería de marina encontró una resistencia fanática. La batalla se convirtió en una dura lucha por cada metro de terreno. Los 32.000 hombres de la guarnición japonesa fueron prácticamente aniquilados. La población civil de la isla prefirió suicidarse colectivamente antes que someterse a los norteamericanos. Fue este momento crítico de la guerra el elegido por los japoneses para lanzar su primer ataque con globos contra la costa oeste norteamericana. Se soltaron 200, aunque ninguno de ellos alcanzó su objetivo. Los japoneses volvieron a sus mesas de diseño con mayor apremio. En octubre de 1944 desarrollaron una versión mejorada de 10 metros de diámetro y pensados para volar a 10.000 metros. Con la derrota cerniéndose sobre ellos, los japoneses se apresuraron a soltar una segunda ola de globos contra Norteamérica. Pero no estuvieron listos para lanzar esta segunda ola a través del océano hasta finales de octubre de 1944. Cada bandada de globos, fabricados con pergamino grueso consolidado con cola vegetal, tenía que elevarse a una altura en la que los vientos predominantes la arrastraran hacia Norteamérica a una velocidad de 150 a 300 km por hora. Los globos transportaban bombas incendiarias y antipersona y 30 sacos terreros de 3 kilos. Siempre que el globo descendía por debajo de los 9.000 metros, el barómetro actuaba sobre un interruptor que los dejaba caer. Debajo del globo se encontraba una caja aislada con una batería al lado de una carga de demolición pensada para explotar una vez soltadas todas las bombas. Justo debajo se encontraban los barómetros aneroides que accionaban el mecanismo del lastre. Cada lote de globos bombarderos incluía uno que transmitía señales de radio para que los japoneses pudieran comprobar el recorrido de la bandada por el Pacífico. Para estar seguros de su llegada con éxito a Norteamérica, los japoneses fabricaron los globos transmisores con seda vulcanizada. Las bombas tenían que caer después de haberse soltado el último saco de lastre. Según los japoneses,
En ese momento los globos ya estarían sobre el continente americano. Entonces la carga de demolición destruiría el globo para ocultar a la defensa aérea la naturaleza de la amenaza venida del Pacífico. Las bombas incendiarias eran una amenaza real, al menos en teoría, para los bosques de la costa norteamericana. En Tokio, los almirantes Koiso y Yonai habían tomado el control del gabinete de guerra japonés. Se adoptaron medidas drásticas en el frente metropolitano. Se puso a los niños a trabajar en las industrias de guerra. Los estudiantes fueron alistados en las Fuerzas Armadas. A finales de octubre de 1944, los norteamericanos habían desembarcado en las Filipinas, amenazando con cortar las relaciones entre la mitad norte y la mitad sur del imperio japonés. Estos desembarcos provocaron la mayor batalla naval de la historia, la batalla del Golfo de Leyte. Los japoneses pretendían destruir la fuerza de invasión americana, atrayendo a la tercera flota de cobertura lejos de la cabeza de puente. Sus últimos portaaviones serían el cebo de la trampa. Fue una jugada desesperada que originó la última batalla entre acorazados de la historia naval. En esta batalla se perdieron casi 300 buques de guerra. El comandante de la tercera flota, almirante Halsey, fue rechazado por la escuadra señuelo japonesa, pero la intervención de la séptima flota, mandada por el almirante Kinkaid, salvó la situación. Mientras los aviones de Halsey atacaban a los portaaviones japoneses, Kinkaid se enfrentaba a los acorazados enemigos. Los bombarderos en picado y los aviones torpederos norteamericanos destruyeron los últimos vestigios de la potencia aeronaval japonesa. 4 portaaviones y 3 acorazados japoneses se fueron a pique. Halsey fue quien rió el último. Los desembarcos en Leyte se llevaron a cabo el 20 de octubre. Los filipinos acogieron alegremente a los norteamericanos. Y el general MacArthur no se perdió la posibilidad de vadear hasta la orilla para cumplir su promesa de marzo de 1942 cuando afirmó: «Regresaré». Once días después, se lanzaron en Japón los primeros lotes de la segunda ola de globos. Esta vez, los japoneses confiaban en que alcanzarían sus objetivos. Habían calculado que el trayecto hasta la costa norteamericana duraría 4 días. Y precisamente en 4 días, los norteamericanos fueron conscientes de un nuevo peligro que venía de Japón. La inteligencia militar norteamericana fue alertada de que algo extraño ocurría en el Pacífico. El 4 de noviembre, una patrulla naval divisó algo que parecía un montón de tela hecha jirones flotando en la superficie del mar. Un marinero trató de subir el tejido a bordo, pero involuntariamente mandó a pique la carga útil. La funda rescatada llevaba símbolos japoneses. Se dio la alerta y se avisó al FBI. Se ordenó a los guardabosques que informaran sobre cualquier aterrizaje de globos o sobre cualquier fragmento de globo o de carga que se recuperase. También se alertó al servicio de guardacostas. Aunque la verdadera naturaleza de la amenaza seguía sin estar clara. 2 semanas más tarde se encontraron fragmentos de un globo en Montana. Se pescó otra funda en el mar. La Armada y los guardacostas continuaron observando los cielos.
Durante los meses siguientes, científicos y especialistas examinaron cuidadosamente las pruebas para hacerse una idea rudimentaria del misterioso artefacto japonés. Se enviaron pruebas al Laboratorio de Investigación Naval en Washington, D.C. y al Instituto Californiano de Tecnología. El análisis de la arena de alguno de los sacos terreros encontrados proporcionó ciertas pistas sobre su lugar de fabricación. No pasó mucho tiempo antes de que se divisara uno de los globos sobre California. Los cazas del Ejército del Aire despegaron para interceptar al intruso. Uno de los cazas empujó al globo hacia campo abierto con el chorro de su hélice. Finalmente se le convenció para que aterrizara. El sistema de destrucción automática no funcionó y el mecanismo entero se recogió intacto. Era sin duda un llamativo instrumento bélico, ingeniosamente construido, pero sintomático de las desesperadas dificultades de los japoneses. La funda resultó especialmente intrigante. El grueso pergamino con el que había sido fabricada tenía un aspecto muy primitivo, pero había resultado sorprendentemente eficaz y resistente. En cambio, casi ninguno de los más perfeccionados globos transmisores de seda vulcanizada logró alcanzar la costa norteamericana. En la punta de la funda se encontraba una válvula de escape en forma de disco sencillo, de acero, y cerrada con una junta de goma. Era el elemento vital del globo, el que le permitía mantener la altitud a través del Pacífico y soltar la carga en Norteamérica. Los norteamericanos se preocuparon particularmente con las cargas incendiarias del globo. Sabían que el globo no podía transportar suficiente explosivo o soltarlo con la suficiente precisión como para constituir una grave amenaza. Pero si miles de bombas incendiarias caían en pleno verano en los resecos bosques de la costa oeste, podía producirse una catástrofe. Estos gigantescos incendios provocados no ganarían la guerra para los japoneses, pero podrían causar un desastre económico y medioambiental. Norteamérica necesitaba la madera de esos bosques para su industria de guerra. Era vital que el gobierno norteamericano adoptara medidas inmediatas para enfrentarse a esa catástrofe en potencia sin alarmar a la población que permanecía ignorante de la ofensiva de los globos japoneses. La amenaza se tomó muy en serio y al más alto nivel. No había suficientes bomberos civiles para enfrentarse a un desastre de la categoría que imaginaba el gobierno. Pero curiosamente los globos solo podían llegar a Norteamérica con vientos invernales, no con los que soplaban en los meses de verano. Sin pensar en ello, el gobierno destacó unidades del ejército, muchas de ellas de paracaidistas, para reforzar las brigadas antiincendio. Pero los globos planteaban una amenaza aún más siniestra. Los estrategas militares americanos empezaron a temer muy en serio que fueran equipados no con bombas convencionales, sino con agentes químicos o bacteriológicos. Estos temores no se basaban en una ilusión, sino en los más sórdidos hechos. En la Primera Guerra Mundial, las bombas de gas fueron un terrorífico componente de la vida en las trincheras. El gas provocó al menos 1 millón de bajas. En los años 30, durante la invasión de Etiopía, las fuerzas aéreas italianas habían soltado bombas de gas sobre civiles indefensos.
A medida que se aproximaba la Segunda Guerra Mundial, el miedo al gas invadió las mentes de civiles y militares. Los entrenamientos para enfrentarse a la amenaza fueron generalizados y concienzudos. Los estrategas norteamericanos sabían que los japoneses no habían mostrado escrúpulos en emplear gases y armas químicas en la larga guerra que sostenían en China desde 1932. Tanto los ejércitos chinos como los civiles habían sufrido ataques por agentes bacteriológicos. En 1942, casi 100 habitantes de una ciudad cercana a Shanghái murieron por bacterias de peste soltadas por un avión. Esta arma se desarrolló en el campamento del ejército japonés número 731, cerca de Harbin. En ese lugar, los japoneses llevaban a cabo experimentos absolutamente inhumanos con prisioneros chinos y aliados, incluyendo norteamericanos. El comandante del campo, el general Shiro Ishii, cayó en manos de los norteamericanos al final de la guerra. Algunos colegas de Ishii fueron capturados por los rusos y juzgados en Siberia por crímenes de guerra. El juicio sacó a la luz los trabajos que se realizaban en el campamento 731, incluyendo la diseminación desde aviones de pulgas infectadas de peste y la inoculación de peste, gas gangrena y antrax a cobayas humanos. Los rusos quisieron echarle el guante al general Ishii, responsable del campamento 731, pero los norteamericanos no estaban dispuestos a ello. Concedieron la inmunidad a Ishii con la condición de que les ayudara en su propio programa de guerra bacteriológica desarrollado en el campamento Dietrich en Maryland. Los conocimientos de Ishii eran demasiado valiosos para la nueva Guerra Fría como para entregarle. En el campamento Dietrich se hicieron explotar mecanismos biológicos dentro de enormes esferas para observar la supervivencia y dispersión de los agentes bacterianos. Todos los proyectos de Ishii sobre bombas bacteriológicas fueron conservados y estudiados en el campamento Dietrich. Pero los americanos no eran los únicos que experimentaban con la guerra bacteriológica. Durante la guerra, los británicos habían llevado a cabo experimentos con agentes de anthrax en la apartada isla escocesa de Gruinard. Sospechaban con fundamento que los alemanes también estaban desarrollando armas biológicas. Después de la guerra, la isla permaneció cerrada al ganado y a los seres humanos durante más de 40 años. Era un recuerdo de que en la peor crisis inglesa, Winston Churchill consideró el anthrax como un arma de último recurso. En una nota a su jefe de Estado Mayor, Churchill rechaza toda objeción moral al proyecto. Al final, Churchill no tuvo que recurrir al último recurso. Pero los blanqueados huesos de las víctimas del programa de anthrax permanecieron en Gruinard como un siniestro recuerdo de las terribles decisiones que deben tomarse en una guerra total. Tanto los aliados como los alemanes llegaron a la conclusión de que la guerra biológica era un arma de dos filos, pues se podía infectar no solo a la población enemiga, sino a soldados propios y a civiles partidarios. Los japoneses no habían sido tan escrupulosos. En 1944, los americanos, que ya conocían bien la crueldad japonesa, temieron que los globos transportasen epidemias a través del Pacífico hasta el corazón de Norteamérica. Se organizó un programa urgente para entrenar equipos de descontaminación. Las autoridades maniobraron para imponer una censura total sobre la campaña de globos. Los japoneses habían contado con que la prensa y la radio norteamericanas serían incapaces de quedarse calladas. Además, se imponía la obligación de avisar a los granjeros, a los maestros y a los escolares de las zonas más amenazadas. Con toda seguridad, el asunto saldría en los periódicos. Increíblemente, no se filtró ni una palabra. El alto mando japonés sacó la conclusión de que los globos nunca llegaron a Norteamérica. En realidad, de los 9.000 globos soltados contra Norteamérica, unos 1.000 llegaron a aterrizar, apareciendo por cualquier sitio de Alaska a México. Sus únicas víctimas fueron 5 niños y un adulto que tropezaron por casualidad con una bolsa de gas intacta y al manipularla hicieron explotar las bombas. La campaña de globos fue cancelada en abril de 1945. Un mes antes, las superfortalezas aéreas B-29 habían empezado a despegar desde las gigantescas bases norteamericanas de las Marianas hacia las vulnerables ciudades del territorio japonés.
Era el último asalto en la guerra de cifras que Japón tenía que perder. No todo les salía bien a los bombarderos. Las mismas corrientes que habían impulsado a los globos a 10.000 metros los zarandearon como hojas en una tormenta. Las formaciones se dislocaron y las bombas tuvieron que soltarse a tientas por entre la capa de nubes. Los norteamericanos lograron mayor precisión y más destrucción, bajando a 2.000 metros e inundando de noche las atestadas ciudades japonesas con bombas incendiarias. Esos bombardeos de fuego llevaban a Japón a la derrota. Los servicios de emergencia estaban desbordados, los cazas de defensa destrozados. Solo el 13 de abril, los B-29 destruyeron más de 28 kilómetros cuadrados de Tokio con más de 2.000 toneladas de bombas incendiarias. Mientras los B-29 arrasaban las ciudades, los submarinos norteamericanos escribían el último capítulo de la historia de la flota mercante japonesa. En 1944, los submarinos hundieron casi 3 millones de toneladas de cargamento. A finales de año habían echado a pique tantos barcos japoneses que tenían que recorrer los mares para encontrar una presa, normalmente pequeños barcos de cabotaje. El suministro japonés de alimentos y materias primas había sido estrangulado. Los que permanecían en las ciudades arrasadas por los bombardeos se veían reducidos a un ayuno casi mortal. Hurgaban entre los escombros buscando hierbas para sustentarse. Cuando se lanzaba la segunda ola de globos, los norteamericanos se vieron enfrentados a otra nueva y más terrorífica arma: los kamikaze. Los globos eran proyectiles no pilotados. Ahora Japón enviaba proyectiles guiados hacia sus blancos por personas que morían en el impacto, lo que daba la medida de la desesperación japonesa y de su determinación de resistir contra toda esperanza hasta el final. La primera unidad suicida, de 23 pilotos, fue reclutada en octubre de 1944 por el almirante Onishi, comandante de la primera escuadra aeronaval. El nombre de kamikaze recuerda el llamado viento divino, un tifón que en 1281 destruyó la flota de invasión mongola. Muchos de los pilotos kamikaze recibían inspiración del bushido, una tradición militar de autosacrificio. Otros, convencidos de ir a morir, deseaban hacerlo gloriosamente por una causa desesperada. Onishi les decía: sois ya como dioses, sin deseos terrenales. Pero había una razón más terrenal tras los kamikaze. Las misiones lanzadas contra la flota del Pacífico podían constituirse con cualquier piloto sin experiencia en cualquier aparato atiborrado de explosivos. Y era muy difícil detener a un kamikaze. El fuego antiaéreo tenía que destruir por completo el avión, no solo averiarlo. El frenesí de un ataque kamikaze era un espectáculo al mismo tiempo terrible e hipnótico, pues los aparatos suicidas tenían que cruzar la cortina de fuego levantada por los navíos norteamericanos. En enero de 1945, cuando los norteamericanos desembarcaron en Lingayen, en las Filipinas, la cantidad de ataques kamikaze les obligó a lanzar una serie de aplastantes ataques contra los aeródromos japoneses de Luzón. Pero la mayor violencia de los kamikaze se reservaba para la flota norteamericana de invasión que apoyó el desembarco en la isla de Okinawa en abril de 1945. El plan japonés de defensa de Okinawa, llamado en clave Cielo 1, incluía salidas de casi 5.000 aparatos desde Formosa. Las carencias de combustible hacían que casi la mitad de estos aviones volasen en misiones sin retorno. En Okinawa, los kamikaze atacaron en densas oleadas.
El portaaviones Wasp fue alcanzado de lleno por un kamikaze y su cubierta de madera se incendió al momento. Solo lo salvaron las brigadas antiincendios con una técnica que los norteamericanos ya dominaban a la perfección. En Okinawa, a cambio del sacrificio de casi 1000 kamikazes, los japoneses hundieron 32 buques norteamericanos, averiaron una docena más y mataron a 5000 marineros. Pero los kamikazes no pudieron evitar los desembarcos norteamericanos. El sacrificio había sido en vano. Algunos de los pilotos de Okinawa volaban en el Oka, el avión suicida Flor de Cerezo. Se trataba de una bomba volante propulsada por motores cohete y lanzada desde el fuselaje de un bombardero, pero el bombardero de transporte del Oka resultaba un blanco fácil para los cazas norteamericanos. Muchos fueron derribados antes de poder enviar a los pilotos de los Flor de Cerezo a su mortal trayecto. En la primavera de 1945, la flota imperial japonesa agonizaba. El poder aéreo norteamericano había echado a pique a sus acorazados y portaaviones. Entonces, la Armada Imperial lanzó otra ofensiva kamikaze, esta vez con submarinos. Los submarinos de bolsillo japoneses habían tenido un papel menor en Pearl Harbor en 1941. Los norteamericanos recuperaron 2 de ellos tras el ataque. Casi 3 años después, estos submarinos tuvieron descendientes menos convencionales. A finales de 1944, la Armada japonesa había desarrollado su propio submarino suicida, el Kaiten o Conmoción Celeste, una versión pilotada por un solo hombre del torpedo Long Lance tipo 23, arma que había causado estragos entre los barcos aliados al principio de la guerra. El Kaiten podía ser lanzado desde un crucero modificado o desde submarinos nodriza. Los Kaiten eran armas siniestras y las que han sobrevivido aún ejercen un poderoso influjo en los hombres entrenados para manejarlos. La idea era que el piloto del Kaiten saltara 150 metros antes del impacto. Pero una vez incrustado en su exiguo interior y con la escotilla cerrada por encima de su cabeza, el piloto sabía muy bien que no le sería fácil volver a casa. El Kaiten era en parte un torpedo y en parte una tumba metálica. No escaseaban voluntarios para las misiones de los Kaiten. Muchos de ellos eran aprendices de aviadores para quienes no había aviones. Los pilotos de Kaiten se entrenaban en una apartada isla frente a la costa de Honshu. La selección para esa tarea era rigurosa. Los pilotos de Kaiten, al igual que los kamikaze, llevaban la cinta blanca llamada hachimaki, inspirada en el tocado de los antiguos samuráis. Las primeras operaciones de los Kaiten se dirigieron contra los cargueros enemigos en el atolón de Ulithi y en Palau. El 20 de noviembre de 1944, en Ulithi, un Kaiten alcanzó y hundió el petrolero Mississauga. Pero los informes japoneses de las primeras incursiones de Kaiten exageraban sus resultados, pregonando que habían hundido acorazados y portaaviones, cuando en realidad eran ellos quienes sufrían las mayores bajas. A finales de febrero de 1945, el alto mando japonés llegó a la conclusión de que las operaciones de los Kaiten contra fondeaderos bien defendidos solo provocaban la destrucción de los submarinos nodriza.
A regañadientes, decidieron atacar la línea marítima de suministro de las tropas norteamericanas de Iwo Jima. Estas operaciones también fracasaron. Los submarinos nodriza fueron detectados por las patrullas aéreas y los grupos de superficie. La última gran operación de los Kaiten, en julio de 1944, fue también su mayor éxito. El destructor norteamericano Underhill voló por los aires al chocar con un Kaiten lanzado desde un submarino I-53. La última víctima de los Kaiten, una barcaza de desembarco, se hundió el 15 de agosto de 1945, día de la rendición de Japón. Las operaciones de los Kaiten le habían costado a la Armada japonesa 8 submarinos y 900 oficiales y marineros a cambio de escasos resultados. Los pilotos de Kaiten sobrantes quedaron contemplando su propia vida ante la derrota del país por el que se habían comprometido a entregarla. Había sido un sacrificio terrible e inútil. En julio de 1945 se preparaban en el desierto de Nuevo México las pruebas finales de un arma mucho más mortífera que los Kaiten. Se estaba preparando una bomba atómica para una prueba de detonación. Los aliados habían descubierto los restos del programa atómico alemán y llegaron a la conclusión de que llevaban varios años de retraso respecto al proyecto Manhattan. Los alemanes nunca estuvieron a punto de fabricar una bomba atómica. Pero las ruinas de Alemania dieron un nuevo giro a la cuestión atómica. Alemania había sido derrotada, pero ¿habían transmitido los alemanes sus conocimientos atómicos a sus aliados japoneses? En las últimas semanas de la guerra europea, hasta Adolf Hitler veía llegar el fin de la guerra. Los rusos, a las puertas de Berlín, se preparaban para la última y definitiva ofensiva. Se acababa el juego. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park, a 75 kilómetros de Londres, tenían asientos de primera fila para la caída del Tercer Reich y podían hacerse con algunos de sus últimos y extraordinarios secretos. Los mensajes militares alemanes transmitidos en Morse y codificados por la máquina Enigma eran interceptados por Bletchley Park y leídos en tiempo real. Los criptógrafos que trabajaban en los barracones de Bletchley observaban cada movimiento del ya condenado alto mando alemán. Se interesaban especialmente por los movimientos de determinados submarinos y por sus cargamentos. Los submarinos navegaban por el Océano Índico para entregar cargamentos de alta prioridad a sus aliados japoneses. Aparte de las municiones y la maquinaria, había envíos más siniestros. Los alemanes entregaban los frutos de su investigación científica de guerra. No solo en cuestiones como el radar, sino también en guerra bacteriológica. El 25 de marzo de 1945, 3 semanas antes del ataque del Ejército Rojo contra Berlín, zarpó hacia Japón un gran submarino minador alemán. A bordo iban varios oficiales japoneses. En sus depósitos para minas transportaba unas pesadas cajas de plomo con material radiactivo producido por el programa atómico alemán. Más tarde, un tripulante declaró que en las etiquetas de los contenedores podía leerse U-235. El uranio 235 es un elemento imprescindible para desencadenar una reacción atómica en cadena. La guerra terminó antes de que el submarino llegara a su destino. Su capitán se rindió a un destructor aliado y fue escoltado hasta Norteamérica. Parece probable que el cargamento radiactivo se destinara a la fabricación por parte de los japoneses de una bomba sucia de radiaciones. Los norteamericanos declararon que el submarino solo transportaba óxido de uranio, que al no ser radiactivo no precisaba contenedores de plomo. El objetivo de la bomba sucia, transportada por un avión lanzado desde la catapulta de un submarino especial, hubiera sido una ciudad de la costa oeste norteamericana. De haber tenido éxito, esa incursión hubiera eclipsado a la desafortunada ofensiva de los globos. Pero serían los norteamericanos quienes soltarían las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.
Estos bombardeos provocaron el final de la guerra en el lejano Oriente y en el Pacífico. Ambas incursiones mataron a 105.000 personas. Durante los años siguientes, miles de personas más murieron por enfermedades relacionadas con la radiación. El 15 de agosto de 1945, los japoneses firmaban el acta de rendición a bordo de un acorazado norteamericano anclado en la bahía de Tokio. El general MacArthur declaró: «Este asunto está zanjado». Las armas secretas japonesas plantearon una amenaza terrorífica, pero nunca cumplida, de guerra biológica contra los Estados Unidos. Se emplearon en los también terroríficos pero reales ataques contra buques de guerra por parte de los kamikaze, con aviones convencionales y con cohetes pilotados, y suscitaron la amenaza de una ofensiva submarina similar. Pero ninguna de estas armas pudo frenar la inevitable derrota.